Hermanos, seguimos en la carrera de ver que nuestra vida tiene que ser transformada por lo que pensó Dios en su pensamiento, para que nosotros le hagamos caso, y no como sumisos, sino como hijos muy amados que quieren hacer la voluntad de aquel que los creó. Pasamos al día 5 de julio, es miércoles del tiempo ordinario de la semana 13 y del año 2017 y del ciclo A litúrgico de la Iglesia Católica. Sigue Mateo en el capítulo 8, del versículo 28 al 34. Dice otra vez así: en aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Desde el cementerio, dos endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Una gran piara de cerdos a distancia estaba pozando. Los demonios le rogaron: si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo: id. Salieron y se metieron en los cerdos. Dice así el relato. Ahí vemos, primero, el relato de un exorcismo del llamado endemoniado de Gerasa. Parece haberse gestado y enriquecido en la tradición comunitaria que poco a poco lo fue agrandando y por sí mismo complicando. Eso explica la dificultad de armonizar todos los detalles que aparecen en el mismo, como se relata, se narra, sobre todo en el Evangelio de Marcos. Mateo lo resume considerablemente, a pesar de que, sin que sepamos el motivo, en lugar de un enfermo, habla de dos. Pero en cualquier caso, el mensaje parece claro. Es una catequesis cristológica que, con elementos propios de aquella cultura, quiere poner de relieve el poder de Jesús sobre el mal que reinaba en aquel momento, hasta el punto de que son los propios demonios quienes lo reconocen como Hijo de Dios, aunque fuera solo en un sentido judío y no en el dogmático que aparecería posteriormente. El mal habita en el cementerio y adopta forma de furia. Sin embargo, ante quien se vive en estado de presencia, se desvanece y queda reducido a algo simplemente impuro, que son los cerdos, sin poder real. Todo lo que percibimos
como amenaza, nace simplemente de un error de percepción, es decir, de una falsa creencia que nos lleva a tomarnos por lo que no somos, reduciéndonos a una falsa identidad. Por eso el gran peligro de tener claro quién somos. Es esa falsa creencia lo que nos hace vivir en cementerios, más muertos que vivos, claro, y debido a la frustración que produce llenarnos de furia. Esta es la imagen del simbolismo de este relato. En tanto dure esa creencia, la frustración será inevitable y nos afectará dolorosamente, porque no cabe frustración mayor que aquella que es consecuencia de vivir desconcertados de quienes realmente somos. Aunque la persona desconozca el motivo, tal alienación es fuente permanente de sufrimiento y de ansiedad. Alienada, lejos de su casa, de lo que somos. Llegar a perder el lugar del descanso y el gusto por vivir en esa existencia. De aquí que no es de extrañar que viva furiosamente. De ahí que cualquier síntoma de malestar, desosiego, ansiedad, división interior pueda interpretarse como señal de que nos hemos dejado atrapar por aquella falsa creencia que afirmamos. Solo la vuelta a casa, a lo que somos, permitirá la pacificación interior y el poder sobre todo aquello que nos pueda suceder en nuestra vida. Esto que es todo psicología y saber de dónde procedemos, lo de siempre. Por eso la pregunta va por ahí. ¿Qué síntomas me hablan de que me he alejado de lo que soy, de la casa? Pues ahí está, donde están los síntomas, cómo yo me estoy separando de esa casa, cómo me estoy alejando de ella. Pues prosigamos. Se discute si la ciudad que daba nombre a esta región era Gerasa, Gedara o Gerasa, no importa. Seguramente el relato se refiere a Gadara, una población pagana dominada por los romanos. Estaba situada en la Decápolis, ciudad rica, en la que la abundancia abundaba la violencia. Si nos atenemos a lo que informa Josefo. En todo caso, lo que es claro es que era un territorio cercano al mar. Allá se fueron los cerdos. Y sobre todo, lo que allí encuentra Jesús es violencia contra los seres humanos, que el relato asocia con el cementerio y por tanto con la muerte y con el miedo que acabamos de decir.
De ahí que es importante advertir que se narra del episodio de forma que los endemoniados no piden ni curación ni remedio. Lo que hacen es protestar hasta pedirle explicaciones a Jesús de lo que pretende hacer. Por eso le chillan: has venido a atormentarnos antes de tiempo. Mateo 8:29. He aquí que desde nuestra posición de creyentes podemos interpretar la invocación de Hijo de Dios como reconocimiento de su condición divina, el valor divino del humano. En realidad, después del año 70, cuando Mateo redactó este episodio, el título de Hijo de Dios era un título imperial, nada es que eso. Así se advierte mejor la grandeza y la humanidad de Jesús, que domina el mal y también la muerte. Y sobre todo que da vida y devuelve la dignidad perdida a lo más amenazante e ingrato para la convivencia y la dignidad humana. De aquí que nos cuesta aceptar que la grandeza de la humanidad y la bondad de Jesús nos revela la fuerza de una misericordia que solo puede venir del sobrehumano, lo trascendente. De Dios mismo, que se nos hace presente y se nos da a conocer en una humanidad y una misericordia tan intensa o inmensa como la que mostró Jesús en este episodio, concretamente, sin ir a otros. El relato termina de forma desconcertante. Los cerdos eran animales impuros para los judíos. Y el hecho es que Jesús actuó de forma que los demonios, al salir de los humanos endemoniados, se fue a los cerdos y la piara entera se lanzó al mar, es decir, a la muerte. Así la muerte pasó de los humanos a la enorme riqueza económica que se contenía en aquella piara de impureza y a la vez de riqueza por su economía. Así las cosas, en cuanto los dueños de aquel capital se enteraron de lo sucedido, vinieron a pedirle a Jesús que se marchara de su territorio. No lo querían porque destrozaba la economía suya. Ante la opción de tener en su tierra y en sus posesiones o muerte o riqueza, los ganaderos o girasenos no quieren que siga entre ellos quien se opone de parte de la salud y la vida del ser humano, antes que tener que soportar a quienes les privan de sus riquezas, o sea, de sus cerdos. Se podría destacar otras enseñanzas de este relato. En cualquier caso, lo que se acaba de señalar es indiscutible. Ahora lo estamos viendo a diario, en este momento, en el año 2017. Quienes abundan en bienestar y buen nivel de vida, prefieren su bienestar y la antepone a las fuerzas y la violencia de la muerte. Es así, es lo que hemos dicho en otra ocasión. Quien pone las cosas como deben de ser, como hablaba Jesús, pues va a la muerte. Es decir,
los matan. Los profetas lo mataron y a Jesús, el gran profeta, también lo mataron. Pues bien, ahí está también otra vez esa pregunta. ¿Qué síntomas me hablan de que estoy alejado de casa? Porque no tomo en serio lo que viene de casa. Y ese viene de casa es Jesús de Nazaret, que viene a decirnos otra vez quién somos y cómo debemos de vivir con esta plenitud en este mundo desconcertado. Teniendo esa paz, la gente se desconcierta también. Y no teniendo miedo a lo que pueden hacer los poderosos. En este caso, pues solamente pudieron hacer: vete de aquí, que nos rompes el sistema, que nos rompes la riqueza que nos daban los cerdos, por tus ideas y por tu vivencia. Bien, pues eso pasa también en la vida humana hoy, en este momento, que cuando tocas el cable, que pueda decir que somos iguales y que debemos vivir todos y no unos cuantos, como estamos viviendo, pues te tienes que ir de aquí. No eres admitido porque rompes nuestros planes. Y nosotros, tontos, pues le hacemos caso. Pues no, hay que ponerse en resistencia, hay que ponerse en contrariedad, hay que decir al pan, pan y al vino, vino. Y cuando hacemos eso, que es seguir a Jesús, pues entonces nos vienen las contrariedades y nos viene la tempestad y nos vienen los miedos. Pero si creemos de verdad y confiamos en Él, como hemos visto en la anterior, pues no hay peligro. Porque estamos en casa, porque estamos como debemos de estar, y nadie puede arrebatar lo que somos. El ser no se puede arrebatar, se hace más fuerte cuando tú los persigues y cuando tú quieres matarlos, más fuerte todavía, que hacían, en definitiva, con los que se oponían siempre, que eran todos los profetas, a todo el montaje de la vida que se habían puesto, incluso a esos fariseos que no creían en la resurrección. ¿Cómo van a creer en otra vida si se pegaban en la vida padre? No tenía sentido. Los que no intentamos pegar en la vida padre, pensamos que hay otro más fuerte, una fuerza más viva, y es vivir según la mentalidad de Dios, que es la mentalidad de Jesús, ya en esta vida terrena, para después participar de la gran vida, que es la vida eterna, sin sufrimiento. Y aquí tenemos la oportunidad de vivir sin sufrimiento, porque cuando nos separamos de la casa, cuando nos separamos de lo que como somos y lo que debemos de ser, pues entonces entramos en el sufrimiento y en todo esto que fastidie la felicidad del hombre. Por eso los apóstoles después dejaron de tener miedo, porque habían recibido el Espíritu de lo alto, porque ya el miedo no tiene eficacia. La entrega total, la donación, la aceptación de la voluntad de Dios es más grande que todo lo demás. Pues bien, hermano, ahí tenemos otra lucha para llevar a cabo lo que Jesús quiere en este mundo, que en definitiva es el reino de Dios. Cuando eso se lleva y está dentro de nosotros y no fuera, entonces sí somos felices. Nos viene una paz porque no hay apego a nada. No es la felicidad, y lo sabemos, del animal satisfecho, del cerdo que ha comido como un cerdo, no, sino con desapego de todo, pero actuando como medios y no haciendo los fines de nuestra vida
nos ayudan, por supuesto, pero tenemos que liberarnos de todo aquello que pueda atar el sentido profundo del ser, de la vida, y sin olvidar que somos vida, y como vida tenemos que vivir para saber dar vida, y no error y engaño que hace la mente, que hace el ego, expresado en definitivamente por los medios del sistema capitalista que presenta las cosas con mucha seducción para que tú y yo caigamos y destruyamos nuestra vida, nuestro apego, y no encontremos en el mensaje creador de Dios el sentido profundo a que estamos llamados. Bien, nos veremos en la siguiente, y ahora un poquillo de música y adelante. Adiós.